Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias por permitirnos, Señor Padre bendito, haber despertado, Señor Padre bendito, de haber podido hacer todas nuestras actividades, Señor mío, que hacemos cotidianamente, Señor Padre bendito. Gracias porque nos dejaste llegar hasta esta noche, Señor Padre bendito, para poder tomar tu estudio, Señor Padre, para poder alimentar el espíritu, Señor mío. Gracias, Señor, te pido por todos los presentes, Señor mío, que estamos para que nos alimente, Señor Padre mío, de tu espíritu y podamos nosotros salir adelante y siempre tenerte presente, Padre, siempre orar antes de tomar cualquier decisión, Padre bendito, como lo hemos visto en los estudios, Señor Padre bendito, que siempre te pidamos opinión y que podamos hacer las cosas que tú mandas en tu palabra, Señor Padre bendito. También quiero pedirte, Padre bendito, en esta noche que pongas, que tú dirijas, Padre bendito, el estudio que vamos a empezar nuevamente de Reyes, Señor Padre bendito, en los hermanos que van a dar tu palabra, Señor, que los bendigas, los cuides y que les des sabiduría e inteligencia para que nos puedan dar el estudio, Señor Padre bendito, y podamos entenderlo también nosotros, Señor mío. Te pido por los que se van a conectar que puedan ellos conectarse, Señor Padre bendito, si es tu voluntad, Señor Padre mío. Sabemos que todo lo que nos sucede y lo que pasa es de acuerdo a tu voluntad, Padre bendito. Gracias, Señor mío, y que podamos poner atención a todo lo que tú nos quieres dar a entender por medio de los hermanos que van a dar el estudio. Gracias te doy, Señor mío, por este momento que vamos a estar, Señor mío. Gracias, te lo pido. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Adelante. Amén, amén. Pues gracias a todos. Brendis, nos vas a hacer favor de guiarnos esta noche, por favor. Así Sí, que no. el tiempo es tuyo. Muy bien, pues yo pensé que ibas a dar una introducción, algo entrando, pero bueno, realmente lo que vamos a ver de Reyes es historia. ¿Les gusta la historia? Que aquí hay mucha historia, hay desde dónde cortar tela. Entonces, vemos que el libro de Reyes es maravilloso también porque nos enseña cómo Dios disciplina a su pueblo, ¿no? Aquí vemos que lejos de que el pueblo de Israel vaya mejorando, va empeorando, ¿no? Va en decadencia. Entonces es muy triste. La verdad es que el libro de Reyes es un libro muy fuerte y nos enseña la decadencia humana, ¿no? Cómo somos los humanos, que lejos de poder seguir obedeciendo a Dios, pues vamos en decadencia, vamos cayendo. Entonces, este libro nos va a enseñar mucho para que nosotros no caigamos en estos errores. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Entonces vamos a empezar. Si Armandito, si me ayudas a leer los primeros 4 versículos de Primero de Reyes, del 1 al 4, por favor. Dame un segundito, Brendis. Un segundito, Brendis. Nada más, como decías, tomar introducción, comentar que el primero y segundo libro de Samuel originalmente era un solo libro y abarca más o menos casi 100 años de historia. Este libro de Primera y Segunda de Reyes, que también originalmente es un solo libro, abarca casi 400 años de historia. Y digo, a manera de resumen, como dice Brendis, y el primer libro, los libros de Samuel abarcan prácticamente el reinado de Saúl y de David. Y este libro comienza con la muerte de David y el reinado de Salomón, y bueno, vamos a llegar casi hasta la división en los 2 libros de Reyes, vamos a llegar hasta el exilio, ¿no? A Babilonia. Así que, y comentamos Armandito y yo que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, que unos proponen a Jeremías, pero decíamos que es poco probable que haya sido Jeremías, porque Jeremías no andaba en Babilonia. Algunos creen que pudo haber sido otro profeta que andaba ya en el exilio, pero no se sabe a ciencia cierta. La cosa es que finalmente el autor es Dios, ¿no? Así que bueno, abuelo de pájaro, esa introducción de lo que leí, y adelante. Ahora sí, Armandito. Muy bien. Del 1 al 4, ¿verdad? Por favor, Armandito. Perfecto. Versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días,
le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, los siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Gracias. Bueno, pues vemos aquí que nos dice que el rey era viejo y avanzado en días. Pues yo pienso que David no estaba tan viejo, ¿no? Porque dice que en 2 de Samuel 5 que inició su reinado a los 30 años y que duró 40 años reinando. Entonces realmente David tenía 70 años. Eso no es estar viejo, es estar en su plena juventud, ¿no? Yo pienso, pero más que nada yo creo que lo que se refiere aquí al autor es que él tenía un kilometraje muy, muy fuerte, ¿no? Con todo lo que había vivido, las persecuciones, las intrigas, que se tenía que estar escondiendo, pues no comía bien. En fin, vivía siempre con tensión. Entonces, yo creo que David parecía más viejo de lo que era, ¿no? Realmente lo que vivió fue muy difícil y ya para los 70 años ya David parecía de 140, ¿no? Porque realmente vivían mucho tiempo, en ese entonces vivía mucho tiempo la gente, la mayoría de la gente, por la vida que llevaba, pero David pues llevó una vida muy agitada. Entonces, bueno, dice que era muy avanzado, ya era viejo y avanzado en días. Ajá. También en el versículo 2 dice, le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen. Bueno, aquí buscaron una joven virgen, en primer lugar, porque una mujer casada no podía ser enfermera de David, porque se podía prestar a malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque esta joven, como aquí dice, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entra en calor mi señor el rey. Porque realmente esta joven lo que hacía era calentarlo con su mismo cuerpo. Ella era una cobija humana. Entonces, como David tenía problemas circulatorios, yo creo, por la edad, o no sé si era genético, pero él ya no se calentaba, ya no tenía una temperatura normal que el cuerpo da para que nos calentemos o para que nos refresquemos. Entonces, esta joven, pues realmente era una cobija humana para David. Por eso la tuvieron que buscar soltera, virgen, porque entonces imagínate, el esposo de la enfermera que cuidaba a David, pues iba a decir, pues, ¿qué pasó, no? Se iba a prestar a malas interpretaciones. Entonces, por eso es que la buscaron así. Pero aparte era hermosa, porque pues, al rey no le iban a llevar a una persona que no fuera hermosa. O sea, ¿por qué la escogieron hermosa? Para que David, cuando la viera, tuviera ganas de abrazarla, para que se calentaran cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, aquí no estamos viendo nada de, pues nada morboso, porque realmente David necesitaba ese calor de esta joven, ¿no? Entonces vemos que, que esta práctica en ese tiempo en el Antiguo Testamento se usaba mucho, que usaban a las personas para calentarse mutuamente, ¿no? Esto también lo comenta Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los judíos, también lo comenta y lo avala un médico que se llama Galeano. Él avala también este hecho de que se tenían que calentar cuerpo a cuerpo. Y en el caso de David, pues porque él estaba ya enfermo, ya estaba viejo y necesitaba que una joven lo calentara. Entonces, bueno, tenía que reunir estas características, que fuera virgen, era hermosa, soltera y que fuera realmente su enfermera. Esa era la finalidad de tener esta joven, que sí la agregó a su harén. Dicen que, o sea, muchos comentaristas dicen que sí estaba en su harén, sin embargo, nunca la conoció. Eso quiere decir que nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Ya a esa edad David ya no buscaba tener relaciones sexuales, ya lo que quería era que alguien lo calentara, ¿no? Entonces, esta Abisac, pues estaba día y noche con David.
Todo el tiempo estaba con David. En los siguientes versículos vamos a ver que no se le despegaba para nada. Vamos a leer el versículo 5. Entonces, Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Adonías era un hijo de David que tuvo con Agit. Agit era su madre. Dice que se rebeló. Esto podría traducirse a se jactó o se exaltó a sí mismo. Ajá. Él quiso, él quiso estar pensando que él podía ser rey. ¿Por qué? Porque era uno de los hijos mayores de David, del que quedaba, porque recuerdan que Amnón y Absalón murieron y el otro hijo mayor, pues no se menciona nada de él. Entonces, el que quedaba era Adonías, que era el mayor, entonces él se sentía con el derecho de tomar el trono. Por eso dice que se rebeló, pero realmente se jactó. Ajá, se quiso exaltar a sí mismo para que fuera el rey, ¿no? Pero recordemos que si nos exaltamos a nosotros mismos, pues no vamos a lograr nada. Vemos que en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí vemos que el trono de Israel no se deja solo a las reglas de la sucesión hereditaria, ya que Dios determinó quién sería el próximo rey. Aquí vemos que no porque él era el hijo mayor, hijo del rey, iba a ser el heredero. Quizá la costumbre sí era, pero Dios ya había determinado otra cosa. Y entonces Adonías dijo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Bueno, pues vemos que Adonías formó un pequeño ejército, igual como lo hizo su hermano Absalón. Ajá, copió exactamente la conducta de Absalón, siguió sus mismos pasos de su hermano, queriéndole dar a David un golpe de estado. Pues realmente tenía una buena compañía de marketing porque esperaba él que si se vendía como rey, iba a ser rey automáticamente, pero pues vemos que puede tener muy buen marketing, pero si Dios no dispone eso, si no es voluntad de Dios, pues no va a ser así, ¿no? Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido. Entristecido se traduce, o bueno, yo lo vi en la Nueva Traducción Viviente, que es disciplinado. Aquí vemos que David nunca disciplinó a sus hijos. Nunca les dijo, ¿por qué haces esto? ¿No? Así como dice aquí, en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Aquí vemos que David era un buen rey, un buen ser humano, pero nunca fue un buen padre. Y desgraciadamente, no es que lo critiquemos porque muchos de nosotros podemos estar en esa situación y no darnos cuenta. Pero bueno, tampoco se justifica, ¿no? Sabemos que David era rey y estaba muy ocupado, pero realmente nunca atendió a sus hijos, nunca estuvo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un gran error de David y él nunca disciplinó a sus hijos, era muy condescendiente siempre con ellos, ¿no? Versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Salvia. ¿Sí se acuerdan quién era Joab? El capitán de David. Exacto. El general capitán, y aparte era su sobrino porque era hijo de Sarvia, hermana de David. Así es. Ajá, y era un fiel defensor del reino de David. Y con él el sacerdote Abiatar. ¿Saben quién era el sacerdote Abiatar? Sí, el hijo de... Ay, no me acuerdo. Era uno de los dos sumos sacerdotes que sirvieron al reino de David. Porque eran dos sacerdotes y él era uno de ellos, Abiatar. Eleazar, creo, ¿verdad? Abiatar. No era hijo de Eleazar. No, Abiatar. Abiatar era hijo Abiatar. de Elías, que no me acuerdo. Era Abiatar y Sadoc. Entonces, aquí este Adonías le llamó a Joab y le llamó a Abiatar. Los cuales ayudaban a Adonías. Bueno, pues aquí vemos que posiblemente Adonías y Joab, pues, siguieron a Adonías, Joab. A Joab. Y Abiatar siguieron a Adonías, posiblemente porque tenían mucho resentimiento con David.
pueden ser muchos factores. Puede ser que se preocupaban por sí mismos, decían, ya el rey está muy viejo, ya está muy enfermo, pues cuando muera, ¿qué va a ser de mí, no? Entonces dijeron, Adonías es el próximo, podría ser el próximo rey, era pues el candidato más, el que se prestaba más a ser rey. Posiblemente, perdón, antes que nada una disculpa porque me salí, bueno, me sacaron, no estaba conectado a internet y se acabaron los datos y no cuenta me había dado. Perdón, disculpa. No te preocupes. Posiblemente Adonías empezó a formar su grupo para organizar un golpe de estado o adelantársele a Salomón, o más bien a David, para que quedara rey como, Adonías quedara como rey antes de que nombrara a otra persona, en este caso a Salomón. Pues, Sí. bueno, ese es mi punto de vista. Sí, porque si nos damos cuenta, hola Viri, buenas noches. Si nos damos cuenta, realmente nadie sabía que Salomón iba a ser el próximo rey, No, más que David, Betsabé, porque acá más adelante vamos a ver que David le juró a Betsabé que Salomón iba a ser el próximo rey, pero nada más ellos dos sabían y el profeta Natán, ¿no? Además, obviamente, y Salomón Dios. tenía como 16 o 17 años, estaba muy joven. Sí, estaba muy joven, entonces, por eso... Estaba viendo en la familia de David, era el 10º hijo, uno de los, casi fue el último que tuvo con Betsabé, y Adonías era el 4º hijo. El 4. Entonces no le correspondía prácticamente, bueno, ya había muerto 2 de sus hijos de David, y él quedaba como, pues él se hacía la idea de que él seguía como que lo iban a nombrar. Exacto, sí. Bueno. Entonces, por eso Adonías dijo, pues yo me voy a postular como rey, ¿no? Yo soy el mejor candidato. Pero pues aquí vemos también que, pues vemos que Dios permitió esto, permitió que Adonías se jactara y se exaltara a sí mismo para que David despertara, porque David estaba sumido en su vejez y en su sufrimiento por no tener calorcito humano, por no tener el calor que genera el cuerpo. Entonces él estaba sumido en sus problemas, ¿no? Entonces Dios permitió que Adonías hiciera todo esto por un propósito. Y el propósito era que despierte David para que se ponga las pilas y proclame rey a quien tenga que proclamar rey, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué nos dice de Salomón. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc, que es el otro sumo sacerdote que sirvió a David, y aquí vemos un dato muy curioso, que los descendientes de Sadoc van a ser los que sirvan en el templo milenario para la fidelidad. ¿Y por qué? Por la fidelidad que tuvo a David y a Salomón. Esto viene en Ezequiel 44:15. Es un dato muy importante, ya después lo vamos a ver, pero sí me gustó cómo Dios cumple sus promesas, ¿no? A pesar de todo el tiempo que va a pasar, ¿no? Y Benaía, a ver, ¿quién era Benaía? ¿Quién se gana el premio? ¿Recuerdan? Benaía era el comandante de los cereteos y de los peleteos. Eran los guardias oficiales de David, distinguidos por su valor, y más adelante va a ser capitán general del ejército de Salomón. Benaía... Los que se unieron con David cuando los que estaba persiguiendo Salomón, cuando los encontró en la cueva, en una de las cuevas. Exacto. Y de ahí fue su guardia personal. Era su guardia personal. Y Benaía más adelante va a ser el capitán de Salomón, porque vamos a ver en qué acaba Joab, ¿no? Joab no va a acabar nada bien. Entonces, Benaía era hijo de Joiada, el profeta Natán, que era el amigo de David. Simeí no era el mismo Simeí que apedreó a David, este es otro Simeí. Reí y todos los grandes de David. Como dice Armandito, era la guardia personal del rey David. Ellos no seguían a Adonías, se negaron a ayudarlo. Versículo 9. Matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos,
Bueno, aquí esto de ovejas, vacas, animales gordos era como si Adonías quisiera hacer un sacrificio a Jehová para que bendiciera su reinado, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, ya una vez que ofrecía el sacrificio a Jehová, pues ya se comían la carne de los animales, iba a ser una fiesta, ¿no? Entonces dice que, pues que Adonías estaba matando a estos animalitos junto a la peña de Zoelete, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Ajá. En este lugar, bueno, Adonías celebró una reunión política para cultivar su popularidad y afianzar sus pretensiones al trono. Él invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los demás hermanos de Adonías, o sea, los hijos de David, a todos los invitó, a todos los varones de Judá, que estos son los funcionarios reales de Judá, a los siervos del rey, ajá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, o sea, la guardia personal de David, ni a Salomón, que es hermano también de Adonías. ¿No lo invitó? ¿Por qué? Pues porque aquí hay algo macabro, ¿no? Aquí hay algo atrás de lo que pretendía Adonías. Si bien es cierto, no sabía que el próximo rey iba a ser Salomón, también sabía que Salomón podía ser un rey, ¿no? Podía ser un candidato a ser rey. Entonces, pues no se quiso arriesgar, no quiso tener problemas con nadie y entonces hizo acá su reunión con los que le daban palmaditas diciéndole, sí, tú vas a ser el próximo rey, ¿no? Oye, Brandis, es Fíjate. como si hoy día invitan a puros de Morena y no invitan a nadie de la oposición. Claro, ¿Ah? exacto. Sí, es político todo esto, Asunto ¿no? político, sí. Había gato escondido ahí, obviamente. Claro. Obviamente. Pues por algo Adonías pues no era nada tonto, él sabía, ¿no? Versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. ¿Se acuerdan que Betsabé era la mamá de Salomón? Que fue con la que cometió el pecado David, ¿no? Cuando cometió adulterio y cuando cometió el asesinato al esposo de Betsabé. Ella era la madre de Salomón. Diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? O sea, que se proclamó rey sin saberlo David nuestro Señor. Versículo 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Bueno, aquí vemos que en el Antiguo Oriente, en el Antiguo Cercano Oriente se daba muerte a las potenciales pretendientes al trono y a la familia de cada uno de ellos. Entonces, si Adonías se proclamaba rey y era rey, Betsabé y Salomón corrían el riesgo de que los mataran, ¿no? Entonces, por eso Natán, el profeta Natán le dijo a Betsabé, ven y sigue mi consejo, ¿no? Ve y ahorita vamos a ver cuál es el consejo que le da Natán. Versículo 13, ve y entra al rey David y dile, rey mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. O sea, aquí Natán y Betsabé hicieron un tipo de conspiración para que pudieran hablar con el rey, porque no, o sea, tampoco Betsabé o Natán podían llegar con el rey y decirle, oye, está reinando Adonías, ponle un alto, no, porque realmente era el rey y siempre cuando se dirigían al rey, aunque fuera su esposo y aunque fuera su amigo, se tenían que dirigir con respeto, ¿no? Entonces ellos no podían llegar a reclamarle algo a David, tenían que ser sutiles para que pudiera decirle a David lo que está pasando. Versículo 15. Decirle las cosas sutilmente para claro. que no hubiera ningún problema. Sí, si no, David también podía haberse enojado y decirles, tú no eres nadie para venir a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces tenían que ser también sutiles, con respeto. Versículo 15. Entonces Betsabé entró a la cámara es la habitación del rey, y el rey era muy viejo, otra vez le dicen viejo a David, pobre David.
Y Abisag, su namita, le servía. Lo que les comentaba, Abisag no se separaba de David ni de día ni de noche, estaba todo el tiempo con David porque era como su enfermera. Y llegó a ser su concubina, ¿no? Estuvo en el harén, pero pues como les comenté, nunca la conoció, nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Versículo 16. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu siervo por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, el sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. O sea, aquí es un resumen de lo que estaban, ¿cómo se dice? Planeando Betsabé y Natán, ¿no? De lo que habían dicho, ya fue esta Betsabé y se lo dijo a David. Versículo 21. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma, o sea, muera, con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, por criminales, dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey, diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice más claro, ¿no? Dice, ya ha decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en su trono, dándole así a David pues, el beneficio de la duda, ¿no? Versículo 25. ¿Por qué hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y ha dicho, vive el rey Adonías? Aquí es un resumen de todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Están repitiendo pues lo que estaban haciendo. Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Versículo 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor? Ya se te fue el audio, Brendis. No te escuchamos ya lo último. Versículo 27. ¿Ahí ya me escuché? Ahí está bien. ¿Es este negocio ordenado? ¿Quién sabe qué dicen? ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? O sea, aquí están haciendo lo que habían planeado, ¿no? Aquí, por eso es muy largo este capítulo, porque como que repiten las cosas, primero las planean y luego las hacen, ¿no? Entonces, aquí es como que la continuación de lo que planearon y lo que están haciendo. Ya vamos al versículo 28, donde David proclama rey a Salomón. Aquí vamos a ver también, si queremos ahondar en lo que hizo David cuando lo proclamó rey a Salomón, nos tenemos que ir a Primera de Crónicas 29. Ahí con lujo de detalle te dice todo lo que hizo David cuando proclamó rey a Salomón. Aquí va a ser como un resumen de lo que hizo, ¿no? Entonces vamos, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró nuevamente a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. O sea, aquí David le está diciendo que porque Jehová lo ha rescatado de todo peligro, él va a cumplir su palabra que le hizo a Betsabé. Versículo 30. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo hará hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey.
David para siempre. Esta era una forma de expresarse que se acostumbraba en ese entonces para agradecer las cosas y darle honor a la persona que le estaba haciendo el favor, en este caso, porque cuando dijo que viva mi señor el rey David, pues se oía medio irónico porque ya David ya estaba muy enfermo y ya estaba en su lecho de muerte. Pero era una forma de agradecerle al rey pues que se acordara de su juramento, ¿no? Versículo 32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. Bueno, aquí vemos que las mulas eran las cabalgaduras de la familia real en el reino de David, ya que eran tranquilas, caminaban lento, sin prisa, con paz, porque el rey pues, podía ir saludando a la gente, entonces iban tranquilas. Si fueran un caballo, pues el caballo es más aguerrido, más rápido. Entonces, además, recordemos que en Éxodo, pues Dios hablaba sobre los caballos, ¿no? Que los caballos representaban como que guerra, como que querían, pues, o sea, querían gobernar, ¿no? Entonces aquí la mula representaba pues la tranquilidad, ¿no? Entonces por eso eran las cabalgaduras reales de la familia del rey, ¿no? Y además era un lujo, tener una mula era un lujo. Dice, entonces, montada Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Gión era un manantial que era el principal suministro de agua de Jerusalén, el cual quedaba oculto por un monte. De esta manera se podía oír el clamor de la ceremonia de la unción de Salomón sin que el grupo de Adonías pudiera verlo, ¿no? Aquí este comentario lo hace John MacArthur. Y bueno, yo cuando estaba leyendo el comentario me imaginé en la fiesta de Adonías con toda su comitiva, escuchando los clamores y ellos sin poder ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces así como que yo dije, estos han de haber dicho, mi conciencia, ¿no? Me siento culpable, o sea, estoy haciendo algo mal porque algo está pasando y yo no sé ni qué, ¿no? Entonces, cuando leí este comentario me vino eso en la mente. Dice un comentario que, perdón, Brendis, dice un comentario que cuando escucharon el sonido de las trompetas y el alboroto de todo el pueblo de Israel, ellos ya andaban bien happy, habían comido demasiado y habían bebido demasiado. Entonces, no se daban cuenta hasta que les fueron a avisar a Adonías. Sí, hasta que llegó el mensajero. Pero pues sí, estuvo muy chistoso eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha de haber pasado por su mente de ellos cuando escucharon todo eso, ¿no? Les cayó de sorpresa. Versículo 34. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Bueno, aquí vemos algo bien importante, haciendo un poquito de paréntesis. El sacerdote, el profeta y el rey. ¿Quién cumple estas tres características? Eso puede ser ahora el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es Jesús. Jesucristo. Sí, me llamó mucho la atención que David quiso que estuviera el sacerdote, el profeta y en este caso pues el rey, ¿no? Entonces aquí vemos que pues en todas estas características las cumple nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y tocaréis trompeta diciendo, vive el rey Salomón. Bueno, la participación del profeta Natán dio a la coronación de Salomón la evidencia de la bendición del Señor. Vemos que a lo largo de los libros de Samuel y Reyes, Dios identificó a sus reyes escogidos mediante profetas, ¿no? Aquí vemos que ya en Samuel, porque en Reyes, en Jueces todavía no veíamos profetas, ¿no? Pero ya en Samuel ya vimos el primer profeta que fue Samuel y quien ungió a David como rey. Entonces, lo que es Samuel y lo que es Reyes dicen que esos libros, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, componen un solo libro porque habla sobre el reinado de Israel, ¿no? De Israel y de Judá.
Versículo 35. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Bueno, como les comentaba, aquí vemos que David tenía 5 puntos en el plan. El primero era montar en la propia mula del rey, que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieran. 3, tocar la bocina. 4, decir viva el rey Salomón. Y 5, él vendrá y se sentará en el trono del rey. Tenía que cumplir todos estos requisitos para que se confirmara que el rey David había escogido como como el que le seguía a Salomón, ¿no? Entonces, es muy importante porque aquí Adonías no hizo nada de esto. Aquí Adonías únicamente cubrió algunos puntos, pero realmente no era lo que se necesitaba para que se proclamara rey. Entonces, es muy importante que David ya lo haya elegido como rey a Salomón. Aquí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Y vemos que antes de que incluso David dijera que iba a ser rey Salomón, Dios ya lo había escogido como rey a Salomón. Entonces, Dios puso todo para que Salomón fuera el rey después de David, ¿no? Versículo 36. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Entonces, bueno, aquí lo que vimos es que estaban narrando lo que iban a hacer, pero ahorita lo que vamos a ver es que ya lo hicieron, ¿no? Versículo 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los ereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David. Esto es como, me imagino que era el equivalente como una caravana presidencial, ¿no? Iba toda la guardia personal de David, ¿verdad? Con los cereteos y los peleteos, era toda la guardia personal. Toda la guardia personal, exacto. Entonces era como una caravana presidencial, ¿no? Ahí iban todos. Y lo llevaron a Gión, el manantial que les comentaba. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite, era aceite de oliva, recuerdan que tenía que ser aceite de oliva para ungirlo, del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo a todo el pueblo, viva el rey Salomón. Bueno, aquí vemos que el tabernáculo, no nos confundamos con el tabernáculo de Moisés, ese se quedó en Gabaón. El tabernáculo que dice aquí es el que es la tienda que hizo David para poner el altar de Jehová, ¿no? Entonces, es diferente al de Moisés. Dice, ungió, el cuerno de aceite, ungió a Salomón y tocaron la trompeta. Bueno, la trompeta era el cuerno de carnero, ¿se acuerdan? O sea, no era una trompeta en sí, era un cuerno de carnero. En ese entonces todavía no estaba la trompeta. Pero le traducen aquí. Y dijo a todo el pueblo, viva el rey Salomón. Versículo 4. El pueblo en pos de él y contaba la gente con flautas y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Como les comentaba en el anterior versículo, ¿no? Que les llegó el ruido, el estruendo y no sabían ni por dónde, ¿no? Pero aquí, bueno, ya lo está, no lo está diciendo el autor que se oían grandes estruendos. Versículo 41. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Como dice Armanita, ya estaban bien happy, ya habían comido, bebido, y bueno, aconteció todo esto cuando terminaron de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Versículo 42. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonathan. Jonathan era un mensajero experimentado. O sea, Jonathan ya
había sido mensajero de David, o sea, ya tenía tiempo siendo mensajero. Esto nos lo dice en 2 de Samuel 15 y 17. Y Jonathan era hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Híjole, pues, pobre Adonías, porque no sabe las buenas nuevas que le van a dar. Son buenas nuevas para el pueblo, pero para él, pues no creo, ¿no? Entonces, versículo 43, Jonathan respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los ereteos y a los pereteos, los cuales se montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey de Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del rey, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Es un poco tedioso, yo lo sé, pero están repitiendo mucho. O sea, están... primero lo planean y ya después narran cómo lo hacen. Entonces se repite mucho, ¿no? Pero realmente el punto es que este Salomón fue proclamado rey, ¿no? Pero está interesante, Brendis. Pero está muy interesante, sí. Ajá. Entonces vemos que David adoró en la cama, ¿no? Porque ella estaba muy enferma. Versículo 48. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono. En la Nueva Traducción Viviente dice: mientras yo aún vivo para presenciarlo. O sea, Dios ha sido tan misericordioso con David que no dejó que se muriera sin ver quién iba a ocupar su trono. O sea, Dios todavía le permitió a David vivir para que él decidiera quién iba a ser rey y él lo viera con sus propios ojos, porque muchas veces esas bendiciones no se las dan a todos, ¿no? Por ejemplo, Saúl, pues se murió y nadie quedó de su descendencia, nadie fue rey, ¿no? Entonces David fue bendecido porque Dios realmente amaba mucho a David, ¿no? Entonces tuvo mucha misericordia y mucha gracia con David y le permitió ver que Salomón fuera rey, aún estando vivo David, vio que Salomón ya era rey de Israel. Versículo 49. Ellos entonces se estremecieron. ¿Quiénes se estremecieron? Adonías y toda su comitiva. Su comitiva. Y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. Imagínense, me imagino, o sea, yo la verdad cuando estaba leyendo, me imaginaba a los personajes y me imaginaba las caras de ellos cuando escucharon eso y estaban comiendo, estaban bien felices y les dicen eso, imagínense las caras que hicieron. Esos fueron 5 razones, Brendis. Sí, y aparte, toda su fiesta se les vino abajo, o sea, se acabó la fiesta, ¿no? Como dicen. Entonces, pobres, porque realmente, pues, no les duró mucho el gusto, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente también me gusta mucho lo que dice, todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa, imagínatelos saltando de la mesa, del banquete, y se dispersaron velozmente, les dijeron: patitas, ¿para qué las quiero? No, córrele, vámonos, porque tenían miedo de Salomón ya. Sabían lo que se les esperaba, ¿verdad? Sabía que se les esperaba la muerte. Exacto, porque por rebeldes, ¿no? Por traidores. Por traidores. Y se fue cada uno por su camino. Ajá, versículo 50. Mas Adonías, desde aquí Adonías, era bien abusado, o sea, no era nada tonto Adonías, ¿eh? Dice: temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se agarró de los cuernos del altar. ¿Recuerdan qué eran los cuernos del altar? Donde se amarraban a los animales para sacrificar.
Exacto, dice, el comentario dice, los cuernos eran unas proyecciones en las esquinas del altar del holocausto sobre las que los sacerdotes untaban la sangre de los sacrificios. Esto lo dice en Éxodo 27 y 29. Al agarrarse a Adonías de los cuernos, según una costumbre casi universal en el mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de santuario contra la justicia o la venganza. Un hombre acusado podría encontrarse seguridad si pudiera huir a un altar antes de ser detenido, pero si alguno obra con alevosía contra su prójimo para matarlo a traición, lo quitarás de mi altar para que muera. Así Adonías creyó de manera supersticiosa ponerse bajo la protección de Dios, ya que él no se encontraba bajo ninguno de estos casos. Realmente Adonías era culpable de lo que estaba haciendo, porque aprovechó que su papá estaba tan enfermo, que ya estaba débil y que no pensaba en el reino. Él aprovechó esa circunstancia, esa situación, para proclamarse rey. Entonces Adonías dijo, ay, pues me voy a ir a los cuernos del altar para que tenga la protección de Dios. Pero pues era una manera supersticiosa de hacer las cosas, porque él no estaba en los supuestos que vimos de las ciudades de refugio y todo eso, ¿no? Entonces Adonías aquí estaba. Fue lo último que se le ocurrió. Pues sí, porque dijo, Salomón me va a matar, ¿no? Y con justa razón, porque era un traidor. Versículo 51. Y se le hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha agarrado de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Bueno, pues aquí vemos que Salomón no solo dejó vivir a un potencial rival para el trono, sino a uno que trató abiertamente de quitarle el trono. Aquí vemos que esta fue una gran medida de gracia y misericordia de parte de Salomón. La verdad es que Salomón empezó bien su reinado, ¿no? Teniendo misericordia y gracia por Adonías, al no matarlo, al decirle si no haces mal de nada, pues tú vivirás, pero si haces mal, pues morirás. Y más adelante vamos a ver que a final de cuentas sí mata a Adonías, porque al querer tener la concubina de David, la que lo cuidaba, eso implica que quería, que no quitaba el dedo del renglón de seguir peleando el trono, ¿no? De Salomón. Ajá, entonces Salomón lo entendió perfectamente, su mamá Betsabé no lo entendió, pero Salomón lo entendió perfectamente, y al final de cuentas, pues lo mató, ¿no? A Adonías. Entonces, Salomón lo perdonó, pero Adonías no quitaba el dedo del renglón, entonces pues tuvo que matarlo. Y bueno, pues aquí acaba Primera de Reyes 1. Es un poco largo, un poco tedioso, porque como les digo, se repite mucho. Primero lo piensan, lo planean y luego lo narran y lo hacen. Entonces, por eso el capítulo es muy largo, pero en sí no es que sea tan largo, sino que se repiten mucho las cosas, ¿no? Pero pues esa es, al final de cuentas, la enseñanza que nos deja este capítulo, pues es pues no enaltecernos, no exaltarnos a nosotros mismos, no jactarnos a nosotros mismos, ser fieles a la palabra de Dios y bueno, pues no sé, algún comentario, Jacob, algo que quieras agregar de este capítulo. Pues realmente estuvo muy bien desarrollado, Brendis. Si lo pudiera yo resumir en pocas palabras, diría que el capítulo 1 se divide en varios puntos, como 4 o 5 puntos. El primer punto que nos narra es que David ya está muy enfermo. Y como dices tú, no es tanto que estuviera viejo, porque tenía 70 años. Digo, yo tengo 65, ¿a poco en 5 años ya me van a considerar ancianito decrépito, no? Lo que pasa es, como dijiste tú, pues ya la vida que llevó, no te creas, eso afecta la salud y todo. Y David toda su vida desde jovencito anduvo del tingo al tango, huyendo siempre. De alguna manera lo avejentaron y afectó su salud física. Esto de que
esta enfermedad que padecía David, yo leía que, es que miren, nosotros como los seres humanos somos, hay animales de sangre caliente y sangre fría. El ser humano es un animal de sangre caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo siempre mantiene una temperatura constante. Es el papel de la sangre, mantiene una temperatura constante. Aunque haga mucho calor o haga mucho frío, tu temperatura interna siempre debe estar alrededor de los 37 grados. O sea, suba o baje exteriormente, el cuerpo es tan sabio, bueno, Dios es tan sabio, mejor dicho, que mantiene la temperatura constante siempre. Hay una enfermedad que hace que estos termorreguladores fallen, y entonces si hace frío, pues el cuerpo se enfría, la sangre baja de temperatura y todo. Y esto de que trajeron ¿cómo se llama? Abisac, tsunamita, pues era como ya dar patadas de ahogado, ¿no? Era una costumbre, como dices tú, era una costumbre que se acostumbraba en el Medio Oriente. No se veía tanto como algo inmoral, sino era una costumbre, ¿no? Una medida terapéutica. Quizá porque todavía no descubrían o inventaban los corongos de Chinconcuac, los gabanes de Chinconcuac. Si no le hubieran llevado un gabán de Chinconcuac. Y lo hicieron, pero bueno, vemos que David ya está en las últimas. Y mientras tanto, aquí yo veo otra cosa bien importante. Adonías, o sea, yo veo cómo siguen David pagando las consecuencias de sus errores. Traiciones, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Porque Adonías, que ya había muerto, ¿cuál fue el primero que se murió? Amnón, Absalón. Como que en la cronología él seguía, ahora yo soy el primogénito, porque yo leí que Salomón a estas alturas tenía como 16 años. 16 años tenía Salomón, o sea, era un jovencito. Entonces Adonías en su tontera piensa, ya mi padre está viejo, Salomón está muy bien. No, el indicado soy yo. Y antes de que me coman el mando, pues él se autoproclama el nuevo rey. Pero aquí lo triste vemos como si lo aplicamos a nuestros días, como hay hijos que nada más están esperando que el padre se muera para tomar posesión de sus cosas, ¿no? Es más, todavía ni se muere y ya están repartiéndose la herencia y todavía ni se muere, ¿no? Digo, qué triste, ¿no? Y aquí, digo, pecados que sucedían hace 3000 años los vemos hoy todavía, hoy en día, que hijos ingratos, pero como vimos, David estaba pagando las consecuencias porque lo que vemos es que tenía puros hijos bonitos, ¿no? Puros hijos bonitos, pero bien consentidos, que nunca les aplicaba la disciplina. Y está pagando las consecuencias, David. Total, Adonías se rebela y ¿y qué hace? Le avisan a David, oye, David, fíjate que ya Adonías te quiere dar golpe de estado, ya se anda autonombrando rey, ¿sí? Acá, pero fíjate con la astucia que lo hacen Sadoc y Betsabé, van y como que le cuentan el chisme, ¿no? ¿No? ¿Qué no te has enterado que lo que está haciendo, ahí se me fue el nombre, el hijo, ¿cómo se llamaba? Adonías. Pero fíjate, como dijiste, Brenda, y me gustó eso, Dios estaba haciendo reaccionar a David porque dijo, a ver, momento, yo no he nombrado a nadie. Y por lo que vemos aquí en el texto, David ya le había jurado, ya Dios había dicho que Salomón iba a ser el próximo porque el mismo nombre de Jedidías significa escogido de Dios. Y vemos que David ya había dicho que él iba a ser, aunque no queda registrado eso, porque no lo encontramos en las escrituras, pero se ve que él ya había dicho, Salomón va a ser el próximo, ¿no? Entonces le avisan a David, sí, que de lo que está haciendo Adonías, y él pone orden. A ver, ¿cómo que ya se está proclamando? Ya se cuenta, saca fuerzas de flaqueza de su enfermedad. Dice, a ver, tú y tú, a ver, vamos a coronar a Salomón antes de que suceda otra cosa. Y ya da las instrucciones que Brendis bien las describió y todo, ¿sí? Que lo unjan, que lo lleven en el carruaje real que era la mula, etcétera. Ahora utilizan otros tipos de convertibles y últimos modelos pero aquí era una mula, ¿no? Como dijo, era un transporte de lujo, un transporte real. Y coronan a Salomón. Y como dijeron bien, cuando más estaban celebrando ellos comiendo y bebiendo, me recordó un poco lo que pasó con el medo persa, Belsasar, que estaban comiendo y bebiendo y viva la vida cuando los están invadiendo el enemigo, ¿no? Así ellos están comiendo y bebiendo y oyen el alboroto y cuando se enteran de lo que estaba pasando, que ya David había
coronado, realmente coronado a Salomón, pues ahora sí que el gozo se fue al pozo. ¿Y qué pasa? Pues todos dicen, ay, como dijeron, 5 razones, hermanito, todo el mundo, mejor nos vamos haciendo menos de aquí porque esto se va a poner duro. Pues ¿por qué? Porque quedaron como traidores, como traidor. El mismo Joab y el otro, ¿cuál era el otro? Abiatar, el otro sacerdote. Pues sí, lógico, al caérseles el teatrito, pensaron, híjole, ya estamos en problemas. Y entonces, ahora sí, le entra miedo a Adonías por quererse pasar de listo. Y va y clama misericordia. Va y se agarra de los cuernos como simbolizando apelo a la misericordia, ¿no? Y realmente Salomón muestra misericordia, pero se lo advierte. Si te portas bien, hay bendición. Si te portas mal, hay maldición. Y como dijiste, tenía ahí su plan todavía escondido porque todavía quería quedarse con Abisag, ¿verdad? Sí, la concubina. Porque tomar una concubina, como dicen aquí, como dijiste, Brendis, nunca la conoció, o sea, nunca tuvo relaciones con él, pero era parte del harem. Por eso Adonías la quería tomar. Ingenuamente Betsabé dice, pues sí, que te la den, pero Salomón, siendo un hombre sabio, dice, no, esto es algo que significa que no quita el dedo del renglón de dar golpe de estado, ¿no? Entonces, bueno, pero eso... Que le contesta que también quiere usurpar mi trono. Exactamente. Entonces, Sí, captó el mensaje de Adonías. Exactamente. Entonces vemos aquí, yo veo una cosa, miren. Aquí vemos, a ver, aquí hay un atributo de Dios que salta a la vista. ¿Cómo se llama ese atributo de Dios? ¿Cómo? Es inmutable, ¿no? No cambia. Él no cambia de opinión, no cambia de opinión. Misericordioso. Pero otro atributo. Les voy a dar una pequeña ayudadita. Empieza con Sobe y termina con Ranía. Soberano. La soberanía de Dios. Soberano. Dios había dicho que iba a ser Salomón. Y aquí vemos una cosa, que por más que el hombre, Satanás o quien sea, se proponga cambiar los planes de Dios, nunca va a poder cambiar los planes de Dios, porque Dios es soberano y lo que Él decreta, bueno, de eso vamos a hablar mañana, lo que Él decreta se va a cumplir. No hay nadie que pueda cambiarle los planes a Dios, ¿sí? Dios había dicho que iba a ser Salomón y por más que el enemigo, que Adonías, que quisieran cambiar el plan, nada puede cambiar el plan de Dios. Y eso es algo que nos debe dar a nosotros gozo y seguridad de que Dios es soberano. Y todo lo que pasa es por el predeterminado consejo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo me atrevía a comentar de esta lección de hoy, que sí deja bastantes enseñanzas. Sobre todo veo que la ingratitud de los hijos siempre está a la orden del día. Y las consecuencias de no disciplinar a los hijos están siempre a la orden del día, ¿verdad? Nos siguen dando pedradas. ¿Perdón? Nos siguen cayendo las pedradas. No, tristemente, sí, Brendis, o sea, dicen que el hijo consentido dará dolores de cabeza a su madre, ¿no? Dice el proverbio. Tenía yo un profesor de matemáticas en la secundaria que decía, madre que consiente a su hijo está engordando una serpiente. Y tarde o temprano, Dios va a utilizar el hijo para disciplinarte a ti, como lo hizo con David. Digo, tan claro está cómo disciplinó Dios a David con los hijos que él nunca disciplinó, ¿no? Pero esos sí estaban bien bonitos. Sí, eran hermosos, todos eran hermosos. Todo el mundo piensa que yo soy hijo de David, ¿no? Pero no, yo soy hijo de José Lule. ¿Tú, Leti, qué opinas de esta historia? Leti no le causó mucha gracia a Leti. ¿No? ¿Qué crees que cómo se llama? Me andan doliendo mis ojos un montón, pero no, estoy muy atenta, realmente recibimos mucha enseñanza y estuvo bien sintetizado. Yo dije, hijo, se va a tardar bastante, pero no, estuvo muy sintetizado. A mí lo que me deja es que cuando nosotros nos queremos exaltar a nosotros mismos, ¿sí? Es cuando viene la humillación, ¿no? Entonces, realmente Dios es el que exalta y el que nos da el lugar en donde quiere que estemos. Aquí, por ejemplo, me llama la atención que Adonías vio allá al papá enfermo y como era el que seguía en descendencia, el que seguía al trono, ¿sí? Él ya se estaba proclamando, ni siquiera dejó que su papá muriera, ¿no? Y
pero Dios ya tenía designado al rey, ya le había dicho a David que era Salomón, ¿sí? Entonces aquí vemos que siempre el llamado debe ser de Dios y siempre debemos esperar hasta que Él está mostrando realmente que te quiere en ese lugar, ¿no? Entonces, pues sí, como hay que saber esperar en el Señor. Y también me llamó la atención también cuando dijiste que rey, sacerdote y ¿cuál era el otro? Y profeta, ¿no? Me Profeta. acuerdo que cuando vimos Apocalipsis, ahí también dice que todos nosotros seremos reyes, sacerdotes y profetas y que estaremos con él hasta la eternidad, ¿no? Entonces me parece maravilloso que Dios sea inmutable porque él no cambia y todo lo que promete lo va a cumplir. Y a mí me parece maravilloso, ¿no? Estar en la eternidad con él cuando él lo mande. Gracias. ¿Quién más tú, Armandito? Pues sí, en realidad es muy interesante este primer capítulo porque nos enseña muchas cosas. Como dijimos hace rato, las traiciones siguen a flor de piel con Adonías. Y no nada más Adonías, sino también uno de los sacerdotes, Joab. Joab también el capitán general de la guardia de David. Pues sí pensaron que como Adonías era el que le seguía en la edad, por lo grande, que era más grande que David, que Salomón. Salomón, estabas comentando, tendría como 16, 17 años. Entonces él se imaginaba que por herencia, por lo que fuera, le tocaba a él ser ungido el rey. Pero lo que vemos que también es que pues hizo las cosas a su manera y a la manera que uno quiere, pues no se van a realizar las cosas, sino como Dios las ordena. Y no le tocaba a él. Entonces, pues es cuando más estaban celebrando, creo que ya se iban a proclamar rey Adonías después de la comida y la bebida, iban a hacer la ceremonia de ungimiento del rey Adonías, cuando se enteran que Salomón ya había sido ungido rey y ya todo el pueblo lo estaba proclamando. Pues ahí vemos, ¿no? Como que el miedo hizo que todo el mundo corriera a esconderse y ahora sí que se autoexiliaron porque mucha gente se fue y los que se quedaron se les tomó como traidores. Sin embargo, todavía hay una misericordia de parte de Salomón y vemos aquí la misericordia de Dios, ¿no? Porque después de la traición, Adonías, la primera Salomón le dice, bueno, está bien, acabas de hacer algo malo, pero pues vete a tu casa. Y eso sí lo saca del reino, ¿no? Lo saca de la corte, vamos. Ya no lo quieren en la presencia, ni a él ni al sacerdote. Es Abiatar, ¿verdad? Abiatar también es cuando lo destituye. Y vamos a ver en el capítulo 2 que ahí se va a ¿cómo se dice? La profecía que habían tenido que iba a regresar el sacerdocio a la familia de Eleazar. Y hay cosas muy interesantes aquí también. Y también se va a ver que en el capítulo 2, a sugerencia del rey David, pues dice, tú que eres sabio, a pesar de que era muy joven, ya David le estaba anunciando que era sabio, ¿no? Y después Salomón va a pedir una oración a Jehová para que le dé sabiduría. Y a través de esa sabiduría empieza a hacer juicios. Vamos a ver cómo va a haber juicios contra Joab, contra Abisai y contra el sacerdote. Y todavía los que injuriaron a David. Pero también hay pues buenas cosas de parte de Salomón. Vamos a verlo después en el capítulo 2. Pero este capítulo está muy interesante. Ya se te queman las habas por platicarnos el capítulo 2, Armandito, pero Ya tienes la que esperar en próxima el Señor.
Sí, Una primeramente, semana más. gracias a Dios, sí. Nada más que sí, la pregunta que estábamos comentando al principio, antes de la reunión, antes del... quién escribió entonces Primera y Segunda de Reyes? O sea, porque se dice que fue uno que estaba exiliado en Babilonia después de la conquista, después de que se los llevaron exiliados. Ahí fue cuando se escribió estos libros, ¿verdad? Pero no menciona el Bueno, profeta que... realmente es como decir quién escribió el libro de Hebreos. O sea, quién fue el autor humano, no lo sabemos, pero finalmente es el Espíritu de Dios el quien lo escribió. Así que no te quiebres mucho la cabeza quién lo escribió, como te digo, algunos decían que Jeremías, pero no puede ser Jeremías, y él otros estuvo en piensan que Egipto. tuvo que haber sido otro profeta que anduvo allá en el exilio, pero que su nombre no quedó registrado. Entonces, pero finalmente es la palabra de Dios. Así Digo, que, el único que sabemos que estuvo en el exilio fue... Ay, se me fue el nombre ahorita. Daniel. No, ¿Isaías? de los profetas. Daniel estuvo en Babilonia, Daniel. pero también Ezequiel. Ezequiel, Entonces nada puede más haber que sido uno de los dos. Daniel estaba dentro de la corte y Ezequiel estaba fuera de la corte. Una de la Y corte. Jeremías andaba en Babilonia. No estaba muerto, andaba en Babilonia. No, Jeremías estaba en Egipto. Ah, perdóname, Armandita. Jeremías en Egipto. En Egipto. Estaban en Babilonia, eran Daniel y Ezequiel. Pero Así bueno, es. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? Uriel, Pati, Viri. No, pues todo muy claro, muy, como se repite varias veces, voy a hacer las cosas conforme dice el Señor, no nada más porque digo, a mí me toca o se crea uno con derechos, pues no, ¿verdad? Aunque decimos, bueno, me toca a mí, pero no, el que decide es el Señor, a fin de cuentas, ¿no? Pues sí. Uno ya se anda apuntando y resulta que Dios tiene otro plan. No muy. Te falla tu internet, Uriel. Si no, ya no te escuchamos, Uriel. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Jacob, yo, me surgió ahorita la duda de que dice Armandito de la sabiduría, pero la sabiduría que Dios le dio a Salomón, pues no es la sabiduría, pues esa sabiduría de, ay, que lo sé todo y que yo me sé, soy matemático, sino la sabiduría que le dio Dios es el temor a Dios, ¿no? O sea, el seguir las ordenanzas de Dios. Que bueno, que vemos que Salomón, pues no fue tan bueno como David, ¿no? Que realmente se desvió mucho, pero a mí sí me entra mucho la duda de la sabiduría que le pidió Salomón a Dios. Bueno, si estudiamos un poquito la historia de los tres reyes, tanto de Saúl, David y Salomón, los tres reyes comenzaron bien y terminaron mal. Al fin, humanos. Obviamente, como dices tú, la sabiduría, pues lo dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y vemos que así inicia Salomón y como vamos a ver más adelante, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, él no pide riquezas, ni prestigio, ni fama, ni poder, pide sabiduría para, siendo él tan joven, gobernar a un pueblo tan grande. Y Dios le dice, conforme, ya que pediste sabiduría, no solamente te va a dar sabiduría, te va a dar hasta dinero, fama, poder, etcétera. Y fue cuando Israel estuvo en su máximo esplendor. Pero Salomón salió chico fácil, diríamos aquí, ¿no? Chico fácil. Y se enredó con tantísimas mujeres que a la fin de cuentas, pues fue la causa de su debacle, ¿no? 700 esposas y 300 concubinas, 1000 en total, ¿no? 700 concubinas y 300 esposas, sí. Sí, al revés. Al revés. Todos, o sea, dejó chiquito al papá, y a la larga, pues también pagó las consecuencias, ¿no? Y pero bueno, qué bien. De la sabiduría, sí. Mira, una cosa es tener conocimiento. Por causa de él se dividió el reino, no por su hijo Roboam. Exactamente. Se dividió el reino. Por amor a David, no, en ese momento no dividió el reino, o sea, después de su muerte. Y su hijo de Salomón ya fue el que
se vio la división, ¿no? Así es, vamos a ver Pero cómo sí, se divide el reino. De creo por que sí el ya caso andaban de medio del Salomón. chongo las tribus, ya andaban medio del chongo. Y a De por sí, Salomón el reino se divide, ¿no? Iba a decir algo, Armandito. Perdón. Si la sabiduría se puede definir como un discernimiento, en este caso por parte de Salomón para poder gobernar, porque estaba muy joven. Sí, miren, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es saber aplicar correctamente ese conocimiento. Salomón fue un hombre muy sabio, sí, tuvo mucho conocimiento, pero muchas veces falló en aplicar ese conocimiento, sí. Tenía mucho conocimiento, pero cuántas veces no fracasó también. Entonces, aunque era, la Biblia lo describe como el hombre más sabio y más rico del mundo, sí. Así que si tú pensabas que eras el más rico del mundo, no, ya hubo otro más rico y No. más sabio. ¿No sería Matusalén el más además, sabio? Porque vivió muchos años. sí, no, además, Salomón realmente al final de sus días dijo que todo bajo el sol era vanidad, ¿no? Entonces reconoció que todo era vanidad. Sí, exactamente. ¿Cómo concluye Salomón su vida? Escribiendo el libro de Eclesiastés. Y me gusta cómo termina el libro de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, Él el escribió temor libro de Dios. Eclesiastés. Perdón. Él escribió el libro de Eclesiastés, Sí, ¿verdad? exactamente. Y así termina el libro. Cantar de Cantares. También Cantar de los Cantares. Proverbios. Proverbios también. Bueno, la mayoría de los proverbios, sí, del rey Salomón, un hombre muy sabio. Así es. Bueno, ¿alguien más? Muy bien, Brendis. Estuvo bien la exposición. Gracias a Dios. Pues si ya no hay ningún comentario más, nos vamos a descansar porque mañana hay mucho que hacer. Sí, así que te paso entonces al micrófono, Uriel. Sí, muchas gracias, Lule. Ahora Antes voy de a... despedirnos, perdón, hermanos, una disculpa, mañana no voy a poder estar en la reunión, en el estudio, porque voy a entrar a trabajar temprano. Pero el domingo sí nos vemos temprano. Bueno, Armandito, pues te vamos a extrañar. Digo, tanto dinero te va a hacer daño, Armandito, pero ni modo. No, no, dinero. No, entendemos, Armandito, te vamos a extrañar, pero el domingo sí, El ahí domingo sí nos vemos. ¿Qué primeramente, será, a las 8 de la mañana? pues te confirmo, Armandito, yo creo que pues tal vez 8:30, no sé, 8:30, pero 9. o 9. Ya no vamos a tener tanta presión, pero No, bueno. es que déjenme contarles que ya tuvimos nuestro primer culto. Y Felicidades. gracias a Dios, por la pura gracia de Dios, y vamos por el segundo, dependiendo y confiando en Dios todo el tiempo. Así que bueno, sí, hermanito, pues gracias por avisarnos. Como dijera el salmista, te voy a echar de menos. Adelante, Urielón. Nosotros mañana, Pati tiene cita con el doctor a las 12 porque se me puso malita antier y ayer y ya no podía caminar, ya no podía moverse, ahora no fue a trabajar. Entonces ya estuvo ahora un poquito mejor, entonces tenemos cita a las 12. Yo creo que nos vamos como a las 11, entramos nada más una hora y ya posiblemente pues nos vamos a retirar a las 11 para que pueda yo llevarla con el doctor. Ahí les pido oraciones para que pueda ella pues estar bien, porque me preocupa, ahora sí se puso malita. Ah, caray. Sí, estaremos en oración, Pati, que te mejores. Entonces, les pido sus oraciones, por favor. Claro Sí. que sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Viri. Bueno, pues Te conectaste, Viri. Ay, no, gracias a ustedes. Bueno, say goodbye, Uriel. No, ya se le fue otra vez. Claudia. Pues despídenos con una oración, tú que por ahí aproveches para decir. Muy bien, muy bien. No se escucha. Adelante. Bueno, pues Uriel, no se te escucha. Pues vamos a hacer una Muévete un poquito. oración
terminar el estudio, lloramos. Sí, eso. No, no se escucha nada. No. Bueno, no le entendí a Uriel, pero Juan Carlos me pidió que orara. Vamos a orar, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Padre bendito, cuántas gracias te damos porque abres nuestro entendimiento, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pues has iluminado a Brenda para que nos narrara esta historia, Padre, que pudimos entender, y ayúdanos a poner en práctica todo lo aprendido, Señor. Danos un corazón humilde, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de maldad, Señor. Y en esta noche acudimos a ti, Padre, pidiéndote que escuches nuestro clamor, porque tú eres nuestro ayudador en tiempos de angustia, Señor. Por eso queremos poner en tus manos, Señor, pues este grupo, que tú, Señor, sigas poniendo hambre, sed de ti en cada uno de nosotros, que no desfallezcamos, que acrecentes nuestra fe, Señor, y que sigas usando, Padre, a los hermanos, Padre, para que sigan enseñándonos tu palabra. Esta noche, Señor, queremos agradecerte por todo tu amor incondicional hacia nosotros, que eres fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Esta noche, Señor, quiero pedirte por mi hermana Patti, Señor. Tú sabes, Padre, lo que está pasando en su cuerpo, Señor. Te pido, Padre, que aminores el dolor, que ella pueda, Padre, volver a recobrar pues su movimiento, que mañana que va al médico, Señor, pues tú lo ilumines para que puedan saber qué es lo que está sucediendo. Padre, por lo mientras te pedimos, Padre, que la visites en su necesidad, que ella pueda tener una noche reparadora, sin dolor, Padre mío, y descansando y confiando en ti plenamente. Pongo en tus manos a Patita, que tú, Señor, le ayudes y que ella no desfallezca, Señor. Ilumina al médico, dale sabiduría y que puedan saber qué está pasando, Señor. La ponemos en tus manos, al igual que a Uriel, a Pati, a Dani, dales ánimo, Señor, y que esperemos siempre en ti. También quiero pedirte, Padre, por Víctor García, Señor, pues tú sabes lo que está aconteciendo también con su cuerpo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Que las quimioterapias, Señor, pues sean leves, pero sobre todo, Padre, pido por su salvación eterna, Señor, ya que él no te conoce. Que, Padre, pues él pueda doblar rodilla, que tú lo toques, que tú le quites la ceguera y que le visites también en su necesidad de él y de su familia, Señor, que pues no la están pasando bien, Señor. Pero, Padre, hay esperanza en ti hasta el último aliento de nuestra vida. Padre, gracias por esta noche, gracias por este estudio. Padre, lo ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos que se ha conectado y también a los que no pudieron conectarse. Bendícelos y que mañana podamos estar con nuevas fuerzas, Señor, para estar en el estudio. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Pues muchísimas gracias. Dios les bendiga, que descansen y si Dios no dispone otra cosa, mañana por aquí nos veremos nuevamente. ¿Sí? Gracias. Hasta entonces, igualmente. Gracias, Bendis. Bye. Buenas noches, Capo. Bye. Que descansen. Bye. Buenas noches. Bye.